Cuando yo llegué a París, yo vi como una distancia, como una especie de lejanía entre la vida y el museo. Y decía, esto está mal, aquí, o sea, no tiene sentido. El artista que nos acompaña hoy, el colombiano Iván Argote, busca una negociación con el poder, pero no a través de la violencia, a través de los afectos, del humor y de la ternura. Yo no me he sentido muy representado por el tipo de monumentos que hay en las ciudades en las que he vivido. Siempre es como una historia un poco aburrida y repetitiva de hombres de poder. Muy pocas veces es como un movimiento popular, pero yo creo que no cuentan una historia que es fiel a la vida. Por ejemplo, el dinosaurio, el dinosaur. Digamos que mi objetivo era eso que dije, hacer un monumento a los indeseados, a esa escultura, es alrededor de la empatía. ¿Qué quisieras alcanzar con tu obra o cómo te gustaría que la gente leyera tus obras? Pues la verdad es difícil. Yo creo que... Hola, ¿qué tal? Yo soy Lorena Pérez Jacome y esto es Arte en Diálogo, un espacio impulsado por Arte Informado que busca dar voz a todos los que componen este maravilloso mundo del arte contemporáneo. Si les gusta el contenido, por favor, tómense unos segundos para suscribirse, porque más del 70% de la gente que nos sigue no está suscrita, te toma nada. Compártelo, dale like, es la mejor manera de apoyarnos. Gracias por estar con nosotros. Este es tu micrófono y este espacio es para ti. Nuestra galería invitada esta semana es la Galería La Cometa, con la obra Felicidad Perdida del artista Miguel Ángel Rojas. Toda la información de la galería o del artista la pueden encontrar en la descripción del episodio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Arte en Diálogo. Estamos acostumbrados a que los grandes monumentos nos hablen de héroes, de batallas, de la historia inamovible. Pero ¿qué pasaría si de repente pierden esa solemnidad y se ponen a jugar? El artista que nos acompaña hoy, el colombiano Iván Argote, se hace esas preguntas. Para él, el arte es una herramienta filosófica que nos ayuda a entender la historia como nos las han contado, nuestro contexto y la relación que tenemos con los demás. Él busca una negociación con el poder, pero no a través de la violencia, a través de los afectos, del humor y de la ternura. Iván, qué gusto tenerte aquí, bienvenido. Gracias, Lorena, qué gusto estar aquí y compartir este momento contigo. Igualmente. Oye, Iván, antes que nada, felicidades porque me acabo de enterar que, tu obra entra como la adquisición más reciente del Museo Reina Sofía, Ay, sí. lo cual, ya se une a la lista que tú tienes, que ya estás en el Guggenheim, en Pompidou, Malva, ya has hecho MoMA recientemente también. MoMA. LACMA también. Este año ha sido un año de muchas adquisiciones del museo. Sí. Maravilloso. Pero ya que llegamos a esos grandes hitos, me gustaría que nos fuéramos para atrás Ujú. y habláramos de dónde vienes. Creo que es muy importante decir que tú creciste en una familia muy sindicalizada, muy política, y que tú desde niño, decías en algún artículo, entrevista, que, tú no tenías quien te cuidara, entonces estabas con tus papás, con tus tías, entonces fuiste muy activo dentro de este pensamiento político. ¿Cómo te formó? Entonces, en efecto, tanto mi padre como mi madre siempre fueron parte de los sindicatos de profesores. Los dos fueron profesores. Mi madre aún sigue siendo profesora. Y ah, digamos que tiene mucho que ver, digamos, el compromiso político. Yo creo que con la vida artística no se parecen, digamos, formalmente mucho, pero sí son como lugares donde, digamos, la profesión o esa vida está integrada en todos los momentos de la familia. Entonces, cuando tu familia es militante, la militancia está desde el desayuno hasta la cena y pasa por las actividades del fin de semana. Entonces, no es una vida, no es como que el trabajo no está parte de la vida, sino el trabajo es la vida y la vida es el trabajo y la manera en cómo uno vive repercute en la manera en cómo uno piensa. Y en eso creo que se parece un poco a lo que yo hago o a lo que hacemos como artistas. Y en efecto, yo crecí haciendo protestas de niño, o sea, en la calle. Y eh, además tú organizabas, también ayudabas y por ahí sé que hasta ayuda- diseñabas los carteles de claro, algunas sí, sí, cosas. porque después entré muy joven a la universidad y estudié diseño gráfico y cine, entonces diseñaba los pósters de campaña, los flyers, y ahí me discutía con ellos como ellos no querían hacer lo que yo quería o al revés.
Pues Eh, ese pensamiento político que se estaba cociendo desde niño, como lo sí, dices, además, un detalle antes de que entraras a la universidad, estudiaste siendo de una familia atea, te fuiste a una escuela sí, religiosa. sí, Y entonces dices que tú ahí aprendiste los oficios y hacían sí. Biblias y eso. También eso me imagino que, bueno, empezar a hablar con tus manos. Sí, es un colegio de una congregación italiana que se llama Don Bosco, que está muy bocada hacia como las clases populares y al trabajo. Entonces, ellos tienen colegios en todo el mundo que enseñan como técnicas. A mí, por ejemplo, en este colegio, son colegios muy grandes, megacolegios, éramos 5.000 niños, em, pero teníamos como grandes talleres de ebanistería, mecánica, electricidad, soldadura, diseño técnico, informática. En esa época, estamos hablando de comienzos de los 90. Em, y bueno, había una que se llamaba Artes Gráficas y ellos tenían una propia editorial donde imprimían catecismos, Biblias y pues imágenes de la Virgen y todo. Y eso fue mi taller también, bueno, ese fue mi primer taller, de hecho. Ese fue Claro. mi primer taller de dibujo, de experimentación. Nos tocaba componer con tipografía, nos tocaba componer. Entonces, de hecho, la imagen, la reproductibilidad también siempre fue como algo presente en mi trabajo, como el texto. Viene un poquito de ahí, yo creo. Pues sí, viene desde niño y me llamó mucho la atención que en algún momento tú dices, es que mis papás militaban en el partido de izquierda y eran perseguidos en estos momentos Sí. en Colombia. Entonces sabíamos que tal vez no regresaban un día. Sí, había como ese fantasma de que la vida era un poco efímera y siempre hubo un discurso muy presente de como que la vida hay que vivirla, hay que disfrutarla porque no se sabe qué puede pasar. Y en una Colombia en los años 80 y 90 que fue tan violenta, pues sí era común que alguno de sus compañeros desapareciera. Poco más cuando yo era más pequeño, creo que ya yo tengo pocos menos recuerdos, pero mi hermana, que es mayor, sí les tocó un momento un poco más tenso, donde llegaban amenazas frecuentes a casa, unas especies de sufragios se llaman, como gente que Ujú. mandaba como condolencias con el nombre de mi papá. Lamentamos la Ay, Dios. muerte de. Pero eso lo que me impresiona es un poco como lo estás diciendo, que la filosofía de vida no se separa de la vida misma y se Sí, toman los riesgos, ajá, que yo creo que eso también ahora como artista, pues es una profesión arriesgada de otro modo, sí. pero se están constantemente tomando ciertos riesgos. Sí, yo creo que es sobre todo como una ética de trabajo, ¿no? De entregarlo todo. Ellos también como en ese militantismo hay una idea fuerte de solidaridad. Entonces creo que tiene que ver con eso, de los equipos, trabajar con los equipos de trabajo, que sea agradable, que también. Bueno, y de siempre, mi trabajo tuvo que ver un poquito con intentar de no separar la vida y el arte, ¿no? De Mm. incluir como la acción artística dentro de los momentos de vida en el bus, en el transporte público, en la calle, y al mismo tiempo que el bus, los espacios públicos fueran también un medio, ¿no? Un medio Ujú. como lo es la pintura, que fuera como un mecanismo también de intercambiar. Qué bonito. ¿Me puedes desarrollar más esa idea de que es un medio el espacio público? Pues yo llegué a París de 23 años. Entonces había estudiado ya diseño gráfico. Bueno, pero espérame, antes tú querías estudiar filosofía. Sí, entonces yo estudié diseño gráfico y luego en la Sí. Universidad Nacional en Colombia estudié también cine. Entré a diseño gráfico un poco mecánicamente después de haber hecho esto de artes gráficas, ¿Sí? porque yo quería hacer dibujos animados. Todavía sigue siendo un Todavía sigo sueño. queriendo. Sí. Y también hice un poco una especialización en la Facultad de Cine y luego entré cuando ya profesional, digamos, pero era profesional de 21 años, era muy joven. Entré a trabajar en una productora de cine y trabajé Sí, un como año asistente. de Pero, dirección. yo voy a regresar a la pregunta, no creas que se me olvida, Sí, pero para hacerlo cronológicamente, después yo sé que hay un parteaguas en tu vida cuando te ganas una beca. sí, eso fue un poquito después. Entonces, cuando terminé mi universidad, empecé a trabajar y quería hacer una maestría y no sabía muy bien en qué. Ya me interesaban mucho las artes y hacía fotografía y video experimental y estaba muy influenciado por varios artistas como conceptuales y más contemporáneos, pero al mismo tiempo no me concebía ni me pensaba como artista ni me imaginaba que iba a ser artista. Y pues leía filosofía mucho, leía como Wittgenstein, como cosas como muy de lenguaje. Ujú. Y de lógica. Y dije, no, pues esto es lo mío, esto es lo que me interesa, como porque uno piensa, como preguntarse preguntas muy simples, ¿no? De Claro. por qué se piensa, qué es ser, qué es sentir o cuál es la existencia, digamos.
en términos materiales del pensamiento o cosas así, como preguntas poco Sí, simples, pero al mismo tiempo como muy profundas. complicadas. Y luego me sentí que había un problema en mí, que tal vez no era tan juicioso al leer, que no, también había como un complejo de yo solo hablaba y leía español y todo eran como traducciones y sentía que había, cuando uno leía las notas antes de leer los libros, sentía que había unas grandes diferencias entre la traducción y lo que no era traducción. Entonces decía como, ¿qué problema esto del lenguaje como con la filosofía, no? Así como que, y entonces me dije, pues tal vez el pensamiento no solo pasa por el lenguaje, ¿no? Y pasa por este tipo de cosas que también son visuales o acciones o videos o imágenes o canciones. Entonces dije, no, tal vez no es la filosofía y me voy a encerrar en un lugar donde no lo va a pasar bien. Y ahí dije, bueno, son como las artes, yo creo. Y entonces ahorré dinero y con ese, trabajando en la publicidad, en la productora, y con ese dinero fue que, bueno, me gané un viaje, tampoco fue como un plan así estratégico, sino que la vida, como me decía un señor, a mí la vida me pasa. Eh, Qué em, bonito. una amiga me sugirió enviar un portafolio a un concurso de artistas jóvenes, a un salón de artistas jóvenes, se llamaba Salón Nacional de Arte Sí, Universitario, claro. que aún creo que existe sigue siendo un salón como pequeño, pero porque han pasado muchos artistas Y tú tenías ahí importantes. 22 años, seguías siendo muy niño. Sí, tenía 22. Yo creía que era un adulto, pero... Y entonces envié un portafolio y ahí me seleccionaron para una exposición de grupo, que fue mi primera exposición en una institución que se llama Gilberto Alzate Avendaño, que es como una fundación pública. Y muy desenterado yo me fui a instalar y era una instalación muy ambiciosa, eran como 7000 foticos pequeñitas que yo instalé una a una, otros videos, todo era muy distinto del resto de cosas, que había mucha pintura y mucha escultura. Esto era como un ovni ahí. Y yo también muy desenterado, no, o sea, sabía que había una inauguración, pero no sabía que había que ir. Pensaba, pues la abría la exposición y fui a instalar y luego pues, tenía que trabajar. Luego me llamaron como, Iván, hay que venir a la inauguración. Y yo, llegué tardísimo. Y llegué y estaban entregando ya una ceremonia, premios, y luego escuché mi nombre y dije como, mira, Ay, qué buen Iván. Y momento. entonces el premio además era curioso porque eran como tipo 300, do- 1 millón de pesos que equivale como a 300 o equivalía como a $300 más o menos. Una pequeña cajita de pinturas de óleo que daba un sponsor que era una papelería y otro sponsor era una agencia de viajes y daban un tiquete aéreo abierto Qué a donde bien. uno quisiera ir. Entonces yo dije, bueno, mira, voy a utilizar esto para irme a estudiar. Y ahí empecé a hacer mi plan a dónde me voy. Pero yo sé que ahí tú en algún momento consideraste Nueva York, pero no querías ser encasillado como latino, ¿es cierto? Pues tenía yo dos a prioris, que tenía uno de que mi familia siempre creció diciéndome como que en Estados Unidos era el imperio. Los Yankees, Sí. no. Entonces, de hecho, aún cuando ellos nunca han ido a Estados Unidos, nunca han sacado su visa, no les importa. Y cuando yo voy a Estados Unidos y estoy allá, los llamo y me dicen, ¿no estás en el imperio? Entonces les llamo, estoy en el imperio. Em, y bueno, había de un lado, entonces tal vez tenía, no profundo en eso, pero tenía como un poquito de prevención. Tenía un poquito de prevención sin conocer nada, porque nunca había salido de Colombia. Tenía un poco de prevención de ser latino, porque yo sabía que los latinos eran de cierta forma discriminados en Estados Unidos. Y decía, me va a tocar 2 veces más difícil Claro. como tener algo de éxito en cualquier cosa que haga, si tengo que además luchar contra el estigma de ser latino. Esto igual como muy ingenuamente, ¿no? Entonces dije, me va a costar mucho trabajo, además de... Y hay una comunidad muy grande y tal vez termino amalgamándome a la comunidad latina y yo quiero tener como una experiencia... Única. Sí, no sabía si me iba a estar 2, 3 meses, 6 meses o si me No iba a no quedar... los 20 años que llevas. Sí. Y entonces dije, no, Estados Unidos me parece muy difícil. Estudiar también era muy costoso y yo quería ir con mi propio dinero. Em, Entonces encontré en Europa había varias escuelas y encontré en particular en París había la Escuela de Bellas Artes que Ujú. tenía una tradición enorme, tenía grandes profesores, Penone, Boltanski, em, bueno, se me pasan, había unos más contemporáneos, Claude Klossky en esa época había ganado el Prix Marcel Duchamp, que fue mi profesor también, Annette Messager también, y bueno, muchos otros. Y dije, bueno, esta escuela es gratis, es dificilísimo entrar, había un concurso, y dije, bueno,
kamikaze, o sea, me voy allá a aprender francés y a intentar con todo lo que pueda Y entrar a la además de escuela. ceros el francés. Sí, de cero. Entonces, ¿qué estabas buscando al irte y qué te encontraste? Em, yo creo que, bueno, yo creo que tenía como una sed de aprender cosas Ujú. y siempre fui como un poco sediento en ese sentido. Siempre hay, soy muy activo y hay como, siempre estoy haciendo mil cosas al mismo tiempo, muchos proyectos. Desde que estaba en la universidad, siempre estuve ocupado. Y creo que tengo, es una cosa de la familia también, yo creo, ¿no? Yo creo que Yo creo que sí, porque yo lo nosotros, que mis veo de ti. padres no paran de trabajar, mi hermana no para de trabajar, está todo el tiempo en eso. Y nos gusta, nos divertimos un montón y a veces decimos como, ay, qué estupidez, ¿no? Como que hay gente que tipo se la toma más relajada, ¿no? Pues te fuiste, aplicaste, Sí, entraste y el mundo se te abrió, porque de sí, repente te encontraste con, pues, grandes maestros, como ya dices, y ajá. además el arte que tú dices estudiabas en fotocopias, de pronto lo ves. Sí, sí, era muy curioso eso, como ver, yo estudiaba mucho Boltanski cuando estaba en la universidad en Colombia y de pronto verlo y hablar con él era como muy increíble y como también muy, me gustó porque no, digamos que no me impresionó en el sentido de que me intimidó o algo así, sino, ah, mira, o sea, es como una señora, una persona y esto, y es muy, él era muy querido. Am, Pero entonces, otra cosa, hablando de que no te intimidó, me llama mucho la atención en esta osadía, ¿no? Y ese, lanzarte a nuevas aventuras y retos que veo que has tenido en tu ujú, vida, que tú siendo un estudiante, escribes un primer email a una de las galerías que te representa, Perrotán, sí, que es, bueno, una tremenda galería que tiene por todo el mundo. Y tú siendo estudiante dices, ¿y por qué no? Voy a sí. escribirles un email y la sorpresa es que te contestan y poco a poco se construye una relación. Fue aún más osado porque yo fui a hablarle a Emanuel directamente. O sea, yo lo agarré como en una inauguración y le fui a hablar y le dije como, mira, yo soy, le dije como en una frase, yo qué sé, yo soy un artista colombiano, estoy aquí haciendo como una maestría en artes en París, llevo un par de años acá y yo creo que lo que hago le puede gustar a usted y Me encanta. yo creo que le puede interesar. Entonces me parecería súper si algún día me da un tiempo y yo le muestro mi trabajo. Y fue él muy, muy decente y fue como muy, o sea, no reaccionó mal, pero me dijo, la verdad yo trabajo con artistas profesionales ya, no trabajo con estudiantes, pero hagamos una cosa, me dio su tarjeta, dijo, envíame un email, si te respondo, súper, si no te respondo, no te vayas a enojar porque yo estoy muy ocupado y puede que no te responda Muy nunca. amable. Sí, y yo dije, bueno, no hay problema. Se me olvidó, se me perdió la tarjeta, se me pasaron unos días y dije, ay, pucha, el email a Manuel. Entonces le mandé un email con un website. En esa época, yo cuando fui a París viví un par de años de mis ahorros y no quise trabajar, no quise pedirle ayudas a mi familia. Y en un momento se me acabaron los ahorros, como al año y medio o dos, y dije, bueno, me toca empezar a trabajar. Entonces hacía websites, hacía un par de websites y hacía animaciones, de hecho, para algunas fundaciones como de ecologistas, como asociaciones. Y entonces tenía un muy buen website, muy cool, que lo había hecho yo en código, ya no sé hacer eso. Eh, y Y él vio el website, bueno, yo qué sé, le envié el email y como esto sería en octubre, más o menos. Y bueno, pasó, se me olvidó, nunca me respondió. Y yo seguí con mi vida haciendo proyectos. Salí de la escuela, no, todavía estaba en la escuela. Y un día recibí un email como en enero, una línea decía, "Ah, hola, gracias por tu email, puedes venir a mi oficina el miércoles a las 10 de la mañana". Yo, claro. Entonces fui y ahí le mostré mi website otra vez y le expliqué un poquito más quién era yo. Y me dijo al salir, ¿quieres trabajar con nosotros? Y yo dije, sí, súper. Imagínate Me tú. dijo, bueno, no te hagas muchas esperanzas, tal vez no funciona. Y yo dije, bueno, pues vamos, al ritmo que sea, pues. Y fue un poco lento, tomó un par de años, digamos, eso fue en 2000, principios de 2009. No, en 2009 hicimos una expo de grupo en Miami y no vendimos nada. Y yo dije: "Pucha, güey, ya no va a funcionar", pero recibimos como unos buenos comentarios de una gente del MoMA, y eso después desembocó en la Bienal de Sao Paulo en 2012. En 2011 terminé haciendo una expo en la galería, y poquito a poco estable, pero era muy chiquito yo también, Eras muy chiquito y tenía además estabas 25, probando con todo. 26. Y sé que hiciste una serie de videos que Ajá. tuvo mucho éxito en la galería y entonces ahí es ya cuando definitivamente entras. Pues, todos Sí. mis estudios en París, o durante mis estudios, como yo llegué de no ser pintor y no ser escultor. Entonces yo llegué sin un medio,
sino mi medio era como un poquito la fotografía, tal vez, y el video, pero sobre todo la calle. Yo creo que ese era como mi lugar Y y ahora mi ya taller. retomamos la pregunta que dejamos en Ajá. el aire hace un rato, que me expliques estas porque sí, la calle siempre ha sido tu inspiración, tu taller, pero, ¿a qué te refieres con tu herramienta de trabajo? Mi herramienta de trabajo, yo creo que cuando yo llegué a París, yo vi como, digamos, a mí me interesaba mucho el arte conceptual, me interesaba mucho el video y la historia del videoarte. Y, y, ah, y tenía como un poco, tal vez porque no venía de las artes o no había hecho como una formación primera en eso y porque mi familia también no estaba vinculada a las artes, veía como una distancia, como una especie de lejanía entre la vida y el museo, entre el mundo de las ideas De la eh, academia, de la academia y el día a día. Y decía, esto está mal, aquí, o sea, no tiene sentido. Y en ese momento también, a principios de 2000 había muchos artistas que estaban tratando de reconectar con eso. Y, por ejemplo, estoy pensando ahora en Francis Alice, por ejemplo, claro. que tiene muchas cosas muy parecidas incluso a lo que estoy haciendo hoy ahora, después de tantos años. Eh, pero, y otros gente que escribía o que utilizaba la ciudad para mapearla o como, como, como un contexto artístico, como caminar como experiencia estética, y había un par de libros que hablaban de eso. Y a mí me convencía mucho eso y creo que tenía afinidad también con la historia, digamos, de militancia de mi familia, ¿no? Como es, sí, como que Sí. la vida y lo que uno hace y las ideas no están separadas, ¿no? No es como y sentía y por eso también jugaba a hacer intervenciones en el museo Que, y por ejemplo, me gustaría que habláramos de eso. Bueno, para empezar, estás hablando de tu formación de cine y cuando tus primeras intervenciones en espacio público tienen que ver, me acuerdo de ese video que hiciste lamiendo un metro para todos los que no lo han visto, lo tienen que ver, la barra del metro de la que casi nunca quieres tocar y menos en un metro tan concurrido como en París, sí. como en París. Tú lo que haces es un video y además, viniendo del cine, todo está pues la cámara está ahí por algo, o sea, parece casual, pero no lo es. Tienes esa manera de presentarlo como si fuera muy casual, muy Ujú, casero, muy cercano, mm, cuando en realidad está estudiado para eso, ¿no? Y además, sé que la mayoría de tus videos, bueno, en esta está lamiendo, señores, como ustedes lo oyen, lamiendo la barra de un metro que todo el mundo toca en un acto de afecto, de decir: "El otro no me da asco", sí, ¿no? exacto. El otro que me parece muy potente y es un video que al principio, Sí, es te difícil para repela, ver. de verdad te repela, pero después te acercas. Pero eso es un poco esa práctica, ¿no? Ujú, Del afecto, ujú. del humor y de esos videos que tú empiezas a hacer con esta estética de la que hablamos. Y tengo entendido que creo que ese sí lo repetiste porque algún niño se rió atrás, pero Sí. normalmente no, es una toma y Es una toma ya, sí. Y ese fue el único que me tocó lamer 2 veces. Em, pero, y creo que vuelve otra vez a la pregunta que me hacías antes. Entonces, yo me descubrí en París como estudiando Bellas Artes e interesado mucho como en artistas conceptuales muy más radicales y todo. Y luego como con esta gran pregunta de al mismo tiempo descubriendo como un universo nuevo y descubriéndome a mí mismo, mm, tenía me acuerdo que ahora antes hablábamos un poco de mapas y no había teléfonos, no no había había GPS. GPS, no había nada. Entonces yo tenía un mapa impreso que era toda mi vida y me perdía muchísimo en París, me perdía muchísimo y yo llegué en invierno y recuerdo momentos donde hacía mucho frío y estar muy perdido y no tenía como mucho dinero como para ponerme a tomarme un café en algún lugar y como un poco desesperado decir como, pucha, ya no quiero estar más perdido. Entonces, en algún momento paré y dije como, pues si me pasa algo a mí aquí, no conozco a nadie, nadie me conoce, muy raro, ¿no? O sea, como no tengo ningún contexto. Y de repente, en vez de sentir como angustia o algo así, me dio como una alegría. Dije como, mira, me puedo inventar completamente a otra persona. O sea, Tienes un lienzo en blanco. no tengo ningún pasado, no tengo ningún presente. Puedo ser cualquier persona hoy. Y eso fue como súper liberador. Entonces, incluso en algunas veces, los primeros meses, que las únicas personas que conocieran en de la academia de francés a la que iba, entonces terminaba como en la fiesta y era el amigo del amigo del amigo que terminaba por allá en una fiesta. Y me preguntaban mucho siempre, ¿por qué, o sea, por qué estás acá, no? Como, ¿de dónde vienes? De Colombia. Ay, ¿por qué estás acá? Y pues como no tenía contexto, me inventaba un montón de cosas. Decía la gente, no, yo soy bailarín profesional de salsa y vengo a dar clases y me trajeron porque me gané una beca. Y me decían, ¿y sabes bailar? Yo, claro. Entonces bailaba.
porque pero no soy profesional igual, pero, y me inventaba mil cosas, me inventaba de todo, como con gente que nunca volví a ver y los dejaba, o incluso inventaba cosas sobre Colombia, a veces como desmintiendo o aumentando los fantasmas que tenían sobre Colombia. Em, y fue una época bonita porque me inventé muchas cosas. Luego, bueno, ya Porque me inventé muchas cosas. ya entrando en Bellas Artes también tiene que ver con esa idea de ficcionalizarse a uno mismo, ¿no? Ajá. Como de poderse reinventar un poco la realidad, ¿no? Yo creo que todo es como un poco una ficción. Todo es una ficción y el arte es una manera La de la manera en que uno se releer. concibe, la manera en que las sociedades se conciben, todo está construido en una especie de en ideas y en historias que nos contamos a nosotros mismos. Sí, a mí me interesa, hacer hincapié en esta parte que tú decías de acercar a casi siempre el mundo de la academia, de lo Ajá, intelectual, está muy alejado del de la gente, ¿no? O sea, como de que el arte sí, se pone en sí, otro pedestal, y yo creo que con tu práctica, y eso es lo que a mí me llama muchísimo la atención, es que, y sobre todo en estos años que tú estás ahí, empiezas a vandalizar, ¿no? ujú, Esta falsa vandalización de Malevich y de Mondrian, sí, que si ustedes se imaginan, es vandalizar una pieza de Mondrian, que en realidad no lo hacía, era ajá, todo con postproducción, que ya nos sí, sí, sí. contarás, pero o jugar poniéndole, narices falsas a estatuas en el Louvre. Cuéntanos un poco, ese ejercicio para acercarte, ¿de dónde surge y qué buscas? Mm, entonces, por esa época, digamos, yo me encontré a mí mismo en este nuevo mundo y empecé a ver como muchas cosas que antes no eran tan visibles por tener que aprender una nueva lengua y aprender a moverse en un nuevo lugar. Y era como la distancia que establecíamos entre los otros, la desconfianza del otro, un poco la no familiaridad, un poco con el otro, como vivir, estar completamente solo, pegado de 10 millones de personas, que es una paradoja, ¿no? De la vida en la ciudad, Sí, ¿no? Que uno está completamente aislado, solo, viviendo compacto que es contrario de vivir en un pueblo, ¿no? Que hay poca densidad, pero todo el mundo se conoce. sí, Que es cierto. que no es, de valor, no es que yo piense que es algo mejor o peor, pero siempre me pareció paradójico. Entonces, yo empecé a utilizar esa, esas cosas como mi material de trabajo, como mira, ¿por qué no podría inventarme que la gente en este bus de transporte público es mi familia? Y empezar a hablarles como si fueran mis tíos y mis tías, e inventarme como un video, un poco como si fuera un tipo loco que de repente se le chifló porque está solo en una ciudad Y completamente entonces, hostil para que y el empieza público a crear como una familiaridad con gente desconocida, ¿no? Y me parecía entonces, muchas de esas acciones fueron como esas pequeñas ficciones y yo me inventaba ese personaje. Entonces, este otro se llama Retouch y era esa idea de, me voy a inventar a un tipo que se enoja con el arte moderno y viene a hacer unas líneas curvas sobre unas líneas rectas de Mondrian. Y al mismo tiempo como que tiene que confrontar al museo y eran como una ficción. En esa época YouTube acababa de nacer también y esos videos también los hice en un formato que podrían ir sobre YouTube porque me interesaba mucho. YouTube era muy interesante en esa época, eran muy raro porque no tenía ningún sentido comercial en esa época y había muchas como compilaciones de cosas raras o había gente, no existía el influencer, sino era como muy video experimental. Y entonces por ejemplo lo puse primero en internet en 2008 a ver los comentarios de la gente nomás. Y pues, o insultos, o eres mi héroe, o está chingón, claro, o pero además es otra vez la idea todavía de lo la puedes ver, ficción. además es súper divertido. Ándale, pues vamos a poner el Sí, link para que lo vean. sí, Y el del camión también, en donde saludas a mi sí, sí, sí. tío, a mi hermano, a mi Que es uno de los videos que hace parte ahora de la colección del Reina Sofía también. qué maravilloso. Justo junto con otro en el que yo me subo a un ascensor de un metro que es muy profundo, entonces tiene un ascensor grande, que caben 50 personas. Y es un momento que siempre me pareció un momento como un poco perdido, un minuto y medio, donde toda la gente está como callada, tratando de ignorarse el uno al otro. Y dije que me puedo inventar algo que nos ponga juntos, que no. Y dije, bueno, voy a inventar que es mi cumpleaños. Entonces me subí durante mucho tiempo, lo pensé en qué decir, como que me entrenaba un poquito antes, pero siempre me gusta hacer como las acciones solo una vez. Entonces esperé, era invierno, estaba muy difícil, era como en 2008 creo, y en 2009, marzo, y un día de sol, primer día de sol, así buen sol, un domingo, y dije, no, hoy es el día. Entonces me fui con mi camarita al ascensor y esperé que estuviera bien lleno. Y luego ya les dije, bueno, buenos días, damas y caballeros, yo resulta que soy nuevo en París, no tengo amigos, familia.
y hoy es mi cumpleaños y me encantaría que ustedes me cantaran el feliz cumpleaños, si es posible. Y ahí una señora dice: "No", y otra dice por ahí: "Sí, a ver, ¿cuál es su nombre?". Y yo: "Iván". Y yo digo: "Bueno, 1, 2, 3". Y empiezan todos a cantar y de repente Ay, se qué vuelve esto como una bonito. toda la gente muy seria de pronto sonríe y fue un momento bien especial. Y bueno, 1 minuto y se acabó. Y ese también es otro video que entra a la colección del Reina. Qué Sí, bonito, pero es eso, es cuestionar, cómo convivimos con los sí, otros sí, sí. a través del humor Sí, sí, sí. y a través de los afectos. Y eso me lleva al espacio público, a los Ujú, monumentos de historia, y tú dices: "El espacio público debería hablarnos de historias que unan, no solo de las guerras", porque mm, tú trabajas con y contra los monumentos. sí. Cuéntanos. También yo creo que fue un reflejo un poco de infancia, ¿no? Yo recuerdo de preguntar mucho a mis padres porque como estábamos siempre en movimiento, decir como: "¿Y quién es ese señor que está ahí en esa estatua?". O incluso es preguntas infantiles, porque están desnudos? ¿Viste? Como ese tipo de escultura Sí, que copia sí, sí. escultura romana, ¿y por qué está desnudo ese señor? Em, en fin. Y luego, adolescente, hice mucho skateboard yo. Y entonces me iba por la ciudad con mis amigos Claro, a tú ya rodar por estabas en la todas ciudad partes por l ajá. todo el tiempo. Y era como ese era como el lugar safe para nosotros. Y luego llegábamos también hubo un momento yo crecí como en unos edificios que eran destinados a los profesores, que fue un proyecto como de, no sé si fue del país o de la nación o algo así, de hacer como vivienda para los profesores y como para el gremio de entonces vivíamos en un barrio que era un barrio rodeado como de barrios populares de invasión que llaman en Colombia, que son barrios que la gente llega y construye sus casas. Y nosotros vivíamos en un conjunto cerrado de clase trabajadora. Y ahí fui yo, mi escuela primaria era en el barrio de Invasión, entonces era muy callejero, muy callecita y, bien malandro, no malo, pero, sabíamos así hacíamos nos íbamos a caminar por potreros, nos íbamos a la ciudad se estaba desarrollando hacia allá, entonces no había mucha presencia estatal, digamos. Em, y en nuestro barrio había como una diferencia porque eran ya como un medio más profesional, un poco una clase media, trabajadora. Em pero bueno, en fin, era aún lejos del centro de la ciudad. Luego, mi papá, el que tiene que ver un poco con la historia política de Colombia, ¿no? Después de la Constitución del 91, en Colombia antes solo existían 2 partidos, después de los 91 se permitió que existieran otros partidos políticos y todos estos sindicatos pequeños hicieron sus propios partidos. Entonces, mi papá creó con sus amigos y colaboradores, fundó un partido que se llamaba Partido Socialdemócrata Colombiano. Em, ellos siempre fueron como una ala un poco, diría yo, eh proactiva, digamos, como tratar de hacer reformas, pero tratar de hacerlas y no quedarse en el discurso, que creo que era una cosa que tiene que ver con mi trabajo también, como de ser, como de, no, porque Aterrizar. es muy fácil a veces ser muy radical y decir como no hay que cambiar esto y no hacer nada. Y ahí toma un poquito de esfuerzo tener como que hacer algunos compromisos y decir como hagamos algo por lo menos. Claro. Em, y esto llevó que a mi papá fue después, eligieron un senador y entraron al parlamento con este pequeño partido. Entonces mi papá entró a trabajar en el Congreso de la República y tuvo un mejor salario. Entonces nos mudamos a un barrio de clase media un poco mejor y en el centro de la ciudad a los 14 años. Y yo cuando llegué allá fue muy curioso porque yo, digamos que en estos barrios más calle y más populares, me sentía muy cómodo. Ahí habían incluso como pandillas y todo por allá. Luego, cuando llegué al centro, y entonces me sentía muy tranquilo allá, pero cuando llegué al centro, que estábamos como en una mejor condición de vida, en un barrio un poquito más acomodado, me daba mucho miedo el centro porque no Ay, sí, conocía a porque nadie. no era lo que Y estabas toda la gente es acostumbrado. anónima. Y luego también empecé a ver como monumentos y yo, entonces esta es mi ciudad, entonces esta es mi historia, que no hay monumentos allá en el barrio. Ajá, No, nadie pone monumentos o entiendo. estatuas o todo eso, ¿no? Están en el centro donde entonces eso me causó mucha curiosidad y luego ya de skater, ya estaba yo, me acercaba a las estatuas, luego ya un poquito más adolescente y cuando empecé a salir de fiesta me subía a las estatuas a las 2 3 4 de la mañana. Ah, entonces eso ya lo traías desde allá, Sí, ahora sí, sí. claro. Teníamos como un juego incluso con mis amigos de la universidad de subirnos a monumentos a las escondidas, como borrachos de 20 años, de 18 19 años, 20 años, cuando estábamos en la universidad. Y, sí, entonces había como y esa idea otra vez de nuevo como de que también es importante para mí de no confrontar, no quedarme como discutiendo una idea solo en el taller,
sino ir a planteársela a una estatua de Cristóbal Colón frente a frente, como... Eso es maravilloso, porque, me gustaría, hablar de algunas de estos monumentos y estatuas de las que hablas, por ejemplo, de Cristóbal Colón, Ujú, que estuviste en el Pabellón Imaginario de Colombia, la Bienal de Venecia del año pasado, y estaba, pues, Cristóbal Colón tirado y comido por la naturaleza, o sea, habitado por la ujú. naturaleza. Entonces, es otra manera. O el Obelisco Impotente, Sí, que es un obelisco de París, en donde Iván dice, pues, ¿por qué no que se doble? Vamos sí. a ponerlo doblado. Entonces, es ese juego de estructuras que tenemos nosotros como referentes diario y que muy pocas veces las cuestionamos Mm, o jugamos con ellas o vemos por qué o qué más. O sacar a los héroes de los caballos ujú. y dejar a los puros caballos Descansar, descansar. sí. Me Creo que hay encanta. una idea entre broma y muy seria, de una idea de descanso, un poquito. Ujú, La instalación de Venecia se llama Descanso y es esta idea de que yo no me he sentido muy representado por el tipo de monumentos que hay en las ciudades en las que he vivido, tipo en París o en Nueva York o en Bogotá, por ejemplo. Sí, algunas sí, otras no, pero yo creo que no cuentan una historia que es fiel a la vida. No, entonces, hay un ejemplo que yo hago frecuentemente, es que nunca he visto un monumento dedicado a las abuelas, cuando claro. las abuelas son muy importantes en, en la historia de todas las sociedades. De hecho, hay como estudios que muestran que hay muy pocas especies en las cuales, digamos, las hembras tienen menopausia. Y entonces dicen, no se explica por qué. Digamos que hay animales que se pueden reproducir hasta el final de su vida. Entonces dicen, eso muestra que nosotros evolucionamos para que existan las abuelas y que sean como de cuidado, que sean personas que se dediquen al cuidado también. Digamos, en términos de evolución, digamos. Em, entonces, por ejemplo, pero no hay monumentos que honren las personas que limpian las calles, Tienes que razón. construyen las ciudades. Siempre es como una historia un poco aburrida y repetitiva de hombres de poder, por lo Y general arbitraria. arbitraria, por lo general también cuando uno, y es curioso, ¿no? Porque uno crece como con monumentos en las calles y cree que es normal, Ujú. pero eso se lo inventó alguien y cada monumento, y si uno se va a buscar como precisamente quién hizo este monumento, siempre, siempre es un gato que puso algo de dinero y que era afecto a una tendencia política y tú hace un pequeño lobby, pero nunca fue como, o muy pocas veces es como un movimiento popular o una cosa así como de consultar a la gente. Nunca nadie vota por un monumento, sino son los políticos en poder o algunos militares que tienen poder, o por lo general son hombres. También en Nueva York, por ejemplo, el 95% de las estatuas son hombres, en París 90%. Todavía es increíble, Sí, pero me gusta porque es una manera de cuestionar eso, para sí, empezar, de llamar la atención, una vez más, desde el juego. Desde el juego sí, no es una agresión, es un despertar, un sí, sí, sí. piensa en esto. También, aquí en Madrid le fuiste a poner poncho a algunos A unos héroes que reyes de tenían España, sí, reyes que tenían frío, ¿no? sí, Y te agarró la policía por me ahí. agarró la policía. Eso fue antes, ya en 2012, yo hice mi primera exposición institucional aquí en Madrid, en el 2 de mayo, curada por Tania Pardo. Y el texto lo escribió Manuel Segade en otras épocas. Mira, A Manuel lo había conocido yo en París, que él vivía en esa época en París. Y yo en ese tiempo, bueno, a Manuel le encantaron los videos en la calle y le dijo a Tania como, hay que hacer algo con este chico en Madrid. Y entonces yo me vine acá y me invitaron a hacer donde estábamos Teresa Solar, Teresa, sí, sí, Sara Ramo y yo, ujú, en como tres solo shows. qué Fue una bonito. linda exposición. Debe de, Y además nos hemos seguido en la carrera claro. todas, entonces ha sido bonito. Y en ese momento, mi primera exposición de museo, bueno, institucional, digamos. Entonces el 2 de mayo, que estaba Ferran dirigiendo, nos dio un recurso a cada artista para hacer una comisión, un trabajo como específico para la exposición, ¿no? Primera comisión también, que me dan un presupuesto para hacer algo. Y luego yo me interesé en el 2 de mayo, en por qué había nacido ese museo ahí, el CA2M. Y como con esa voluntad también política de traer el arte a un barrio más trabajador, por fuera del centro de la ciudad de Madrid, que alberga la colección de la ciudad de Madrid y está afuera, entonces me parece como un gesto importante. Y dije, bueno, tenemos que conectar más el museo con el barrio. Entonces yo hice la sala principal de mi sala. En mi exposición había muchos videos,
y un par de esculturas pequeñas, pero la sala principal la dediqué a hacer cumpleaños. Entonces, todo el dinero que me dieron lo destiné a pagar un cumpleaños por día de abertura a un vecino o a una vecina del Qué barrio. bonito. Y no era fácil porque no habían redes sociales y todo en esa época muy presentes, había un poquito Facebook. Entonces no era fácil buscar, encontrar gente que cumpliera años cada día de abertura del museo. Y hicimos un contrato con una panadería al lado del museo que nos daba las tortas, o sea, le comprábamos las tortas y las bebidas. Y entonces estuve aquí 2 meses en Madrid celebrando cumpleaños a Lo señoras, a colombiano también señores, lo traes en las celebraciones, sí. a bebés, a abuelos. Me acuerdo que el día de la inauguración un señor cumplía 80 años y vino con toda su familia, sus Ay, pero qué nietos. bonito, Sí, porque es una manera además de crear comunidad. sí. Y Me criticaron fuertísimo alguna crítica de arte aquí en Madrid. Me dijeron, esto no es arte, esto es pues, así convirtiendo el museo en una sala de y te fiestas. te afectan hasta el momento todas No, las me dio críticas. mucha risa. Bueno, yo la verdad lo tomé muy serio. Dije, bueno, usted tiene razón, ¿no? Este tipo me dijo, este chico venido de dónde. Eh, y, y luego al mismo tiempo, bueno, me gustó mucho, me gustó mucho. O sea, como que obviamente en un periódico nacional que te critiquen cuando tienes 26 años, 27 Que años, hablen, eh, que los perros puede ladran, sí. afectarte también, ¿no? Como dice, bueno, la crítica de arte que me da palo y como que deslegitimiza lo mío. Y al mismo tiempo digo, bueno, no, o sea, digamos que en ese momento me dio risa y un poco y me intimidó un poco tal vez, porque pues también era muy chiquito, pero, pero la verdad yo estaba feliz con las familias haciendo los cumpleaños, Tú te la pasaste bien. sí. Y luego tenía mucho tiempo en las tardes o en Madrid, entonces me iba a explorar la ciudad y ahí reconecté con esto de los monumentos, porque no era una práctica mía en ese momento. O sea, sí ya había hecho cosas, algunas cosas, y empecé a ver como muchos monumentos aquí en Madrid. Y dije como, mira, hay un capítulo que hace falta aquí. Y es el capítulo que tiene que ver conmigo. O sea, conmigo no Iván, sino con nosotros en Latinoamérica. Ujú. No, yo no veo que hayan como muchas referencias, o algunas, pero son como muy raras también, ¿no? Como que no están contando toda la historia con esto. Dije, no, ayudémosles a contar una historia más mestiza. Y entonces Ujú. por eso me dice, voy a ponerle estos ponchos a estos reyes. Y entonces me estudié mucho. Soy así como medio de robar bancos. Entonces voy al lugar por la mañana, por la tarde, miro si hay seguridad o no. Em, Pequeño consejo, si van a hacer algo, alguna intervención, siempre es mejor hacerlo temprano por la mañana. Ándele, exacto, los que Sí, porque empiezan. hacer algo raro a las 6 de la tarde o a las 7 es No, muy raro, pero hacer algo raro a las 5 6 7 de la mañana es trabajo. Y tiene que ver un poco también con lo que yo hice aquí en sí, Madrid. O sea, nadie se levanta muy temprano a hacer algo raro. Em, más que tú. O algunos pocos. Bueno, de hecho, en el Louvre, fue muy a Sí, es las 8:30, 9 de cierto. la mañana, El fíjate. famoso robo, Y claro. porque parecían gente trabajando. O sea, un carro, una escalera y vamos a limpiar una ventana, yo qué sé. Em, no fui yo. Em, pero, ¿qué Sí, estaba pero diciendo? lo que Bueno, no, y ahí empezó lo de los ponchos y ahí me paró la policía, en efecto. Yo me fui a subir a poner los ponchos y yo cuando puse el cuarto, llegó la policía y me dijo, ¿qué estás haciendo ahí? Yo no estoy poniéndole ponchos a las estatuas. Y me dijo, ¿por qué? Está haciendo un frío terrible. Se murieron de risa. Y luego me dijeron, no, en serio, ¿por qué? Y les conté más o menos lo que te acabo de decir, como y quería yo hacer creo que un monumento mestizo, no sé qué, y me dijeron, no, ya bájate. Y luego me obligaron a bajar los ponchos, pero como que yo tampoco reacciono, mm, violentamente. yo reacciono como con humor, entonces nunca he tenido mucha confrontación con la policía a veces por distintas intervenciones, pero nunca me ha ido mal, porque trato como que llamar un poco a la inteligencia o tratar como de hablar con la persona, más allá con la institución, decirle como amigo, o sea, sí, Me recuerda eso, descolonizar el espíritu a través de la ternura, dijeron de ti en el Malva, y sí, es eso, es la descolonización por esa parte, y eso me lleva a la estatua dinosaurio, esa paloma gigante que tienes ahorita en el Parque Highline de Nueva York, que además eres el primer artista del sur global y el más joven, o sea que es un doble mérito, y es una paloma gigante. sí. Cuéntanos. Am, bueno, esto es como un el Highline nos contactó a 80 artistas más o menos a final de 2019 para enviar propuestas de una escultura monumental. En ese momento ellos estaban lanzando el The Plinth, que era como una extensión del Highline que se iba más hacia el norte,
y tenía como esta plaza que hicieron donde iban a generar comisiones como un poco más importantes que el resto del parque, de las comisiones en el parque, para hacer como obra monumental, ¿no? Ellos tienen mucha esta idea de obra de escultura pública, pero esta era como la cuestión era la del monumento. Y pues yo que me la he pasado bajando monumentos, sacándolos a pasear, llenándolos de plantas, me daba mucho trabajo como imaginarme poner algo encima de un pedestal, ¿no? Cuando mi trabajo siempre ha sido como Al revés. cuestionar eso. Entonces fue bien difícil y en un momento tenía como una propuesta que tenía que ver con una estatua de Cristóbal Colón que está ahí en Nueva York, hacer como una réplica y hacer como una especie de estatua permanente de un turista, de estos ponchos, pero no me parecía como un poco aburrido, decía como, "Ah, o sea, eso no". Y tenía esta otra idea que era la de hacer una estatua gigante de una paloma para honrar como a este ícono mal amado Que te y dicen la rata marginal. con patas, que nadie los Ajá. quiere Sí, esta como figura marginal de la ciudad, ¿no? Y y le que tiene que estaba, ver con la migración también. sí, también, y le estaba dando muchas vueltas y dije, no, va a parecer un chiste. Y fue un día que encontré como el nombre y dije, no, se tiene que llamar dinosaurio. Y entonces ahí encontré como todo un sistema lógico ahí que funcionaba y era la escala funcionaba bien, o sea, porque podría ser como una estatua hiperrealista de una paloma pequeña, por ejemplo, o sea, y jugar lo minimal y lo maximal. Y dije, no, encontré como la idea perfecta de crear como este Godzilla y esta idea de imaginario también. Yo me imaginaba como esa idea de la bestia que destruye Nueva York, que está muy presente en el imaginario cinematográfico. Las palomas y los aves son todavía dinosaurios. Digamos que le puse a escala como de un tiranosaurio Rex, que es como un animal muy pop también de la cultura popular. Tiene que a una parte sí medio como de museo de historia natural también. Y luego la paloma me permite hablar de la calle, de la marginalidad, hacerle un monumento a los mal amados. Ah, qué bonito. Eh, y dije, bueno, intentémoslo y de pronto no me toman en serio, de pronto sí. Y envié la propuesta y bueno, eso se demoró mucho tiempo En en, cocinarse. en cocinarse porque primero había una fase que era de voto de la gente y sé que nos fue muy bien, digamos que la gente votó mucho por la paloma porque también era muy chistosa. Y la gente se identifica, es muy curioso porque la gente en Nueva York dice como, no, o sea, mucha gente dice como, of course, como la paloma es una de las cosas que más identifica esta ciudad. Pero en París también la gente En piensa igual, todos ¿no? lados del mundo, ¿es Ajá. verdad? En Bogotá, las palabras, o Sí, En la Ciudad de en México, México y en toman el Zócalo, sí, está lleno de palomas. totalmente. Entonces es Pero un es animal verdad muy que urbano, eso muy icónico y muy mal querido. muy mal querido. Sí. Em, y luego pasé a una fase que era una preselección de 12, e hicimos ya unas maquetas. am, y en esos 12 sí era como el Highland que decidía. Y tuve yo la suerte de que la pandemia hizo alargar mucho el proceso. El Highland dijo a todos los 12, pues dijo, si ustedes quieren desarrollar más sus propuestas, háganlo. Entonces, digamos que el concepto era el mismo, pero me dediqué durante unos 2 años a hacer como todo el trabajo detrás de infraestructura, de ingeniería, Sí, no debe de, ser nada fácil. de cotizaciones, de presupuestos. Una escultura así de grande es muy costosa de hacer. Entonces había que encontrar yo no quería comprometer el tamaño, entonces había que inventarse 1000 formas para llegar a ese tamaño sin exceder un cierto presupuesto. Y me viajé todas las fundiciones de Estados Unidos, bueno, lo hicimos en la Ciudad de México, en Europa, en China, sin saber que iba a ganar, sin pensar que iba a ganar. Hice unos nuevos renders, contraté gente para hacer 3D, me entrené más como sobre la pintura y todo. Entonces como que poco a poco les mandaba señales de como que se, yo sabía que a ellos les gustaba y les daba un poco miedo porque técnicamente hay un tema como de estructura que no es fácil y es como que una paloma se para sobre las dos patas, pero una escultura no se puede parar sobre dos patas porque se cae. El viento la puede tumbar o sobre todo en Nueva York que hay fuertes vientos, hay que tener 3 puntos de apoyo. Y eso era un tema muy difícil porque o teníamos que hacer un pedestal muy grande o Claro. teníamos que reducir el tamaño de la paloma. Son cosas que parecen Es que es mucha fáciles o tontas, tus obras tienen mucha ingeniería. Entonces sí, también pero tienen que entonces tuve que pensar por todas encontrar partes. la proporción, la postura perfecta que nos permitiera utilizar el pedestal del mismo tamaño que ellos tenían. Y lo que tuve que hacer fue sacar la paloma del pedestal. Entonces la paloma está agarrando el pedestal porque es muy grande ella. Y la cola también sale y la cola es mi tercer punto de apoyo. Em,
pero tiene que salir casi hasta el suelo porque si no me queda la cola muy rara y claro. desproporcionada. Y tuve que hacerlo como en contrapunto, en tres cuartos. Así tenía más longitud diagonal, en fin. Y Pero luego, qué en fin, luego hablar eso con los ingenieros y de cierta forma como que ellos sintieron, yo creo que era posible hacerla y ya me hicieron qué confianza. bien y qué Sí, importante ser, pues, el primero del sur global en sí, poder. bonito. La Muy verdad, muy bonito, bonito, mucho bonito. un hito más. Un concepto fundamental en tu obra es la ternura radical, Sí, el llevar los afectos a la política y la política sí. a los afectos. ¿De dónde nace esa idea y cómo? Am, Mi mamá es profe, ¿no? ¿Sí? Y ella es una profe muy divertida. Ahora es rectora de un colegio. Y por allá ya vivía yo afuera, yo creo. No, bueno, digamos, en 2000, cuando me fui, 2006, en esas épocas de universitario y un poquito después, ella hizo un proyecto pedagógico un poco experimental en la ciudad de Bogotá. Ella ya era, creo que directora de algún colegio, y dijo, vamos a crear un festival de los afectos. Y entonces era un festival dentro de los colegios y era más que todo como destinado como pues a la comunidad educativa, es decir, a los profesores, a los estudiantes, los estudiantes y a las familias, ¿no? Entonces es como vamos a parar una semana en el currículo de las clases a hablar de afectos, del amor, de qué es quererse, de qué es... Y eso lo llevó a cabo durante no sé si fue un año, o sea, eran como, no sé si eran cada 6 meses o fueron unos 2 o 3 durante 3 años. Y eso fue, creo que hablaba mucho de nuestra crianza, un poquito, y cómo es ella. Y eso yo creo que en un momento yo me di cuenta como, tiene mucha razón en esto de intentar como hacer crítica y transformar desde el afecto. Y es como, esto no existe, o sea, no es que no exista, sino no es común, ¿no? Como que a uno te intentan como convencer de un discurso Claro. Imponer, ajá, y luego, pero otras estrategias de pensamiento como el humor y el afecto pueden ser tan eficaces o más para resolver ciertos problemas. Y entonces, sin ternura radical llegó, como la frase ternura radical llegó con un poco con estos juegos de palabra que yo hago, ¿no? Hará un par de años. Eh, la primera fue La venganza del amor, ay, que que también es sí, buenísima. fue el nombre de una exposición en Nueva Que la York. tienes tatuada La tengo también. tatuada, sí. Eh, y, em, y había algo ahí que yo no sabía muy bien cómo descifrar y todavía no sé muy bien explicar qué quiere decir ternura radical, pero era esa idea como de utilizar el afecto para como una herramienta de Como transformación. desarmar a través del humor, y yo creo que Sí, sí, también sí. tiene que ver con otra Y el cariño, por ejemplo. sí, Mm, y otra idea que es, pues, muy clave en tu obra, que es la negociación. Tú dices que hay que sí, negociar porque si no se la lleva el viento, como hay que no si de no acuerdo. negociamos con la ciudad y con la historia, pasamos como el aire. Ah, bueno, pero eso también es como reclamar el derecho de poder actuar, ¿no? Y afectar la realidad, ¿no? A veces yo creo que las sociedades están, o las ciudades sobre todo, están hechas para que uno solo pase y vaya del trabajo a la casa y ya. Mm, y hay el espacio público que nos pertenece a todas y a todos es también un espacio muy normativo en el que poco se puede hacer, o sea, no es que poco se puede hacer, pero sí hay muchas cosas que no se pueden hacer de facto, ¿no? Y de hecho, y como intervenir y modificar la ciudad es una de ellas, ¿no? ¿Quién decide cómo se hace la ciudad? Pues las políticas públicas, pero pasan por muchos filtros, pero como ciudadanos nosotros tenemos relativamente poco que decir. Y yo creo que es un poco injusto también porque nosotros contribuimos todas y todos mucho con una cantidad de trabajo descomunal. Todo el mundo está trabajando todo el tiempo. O sea, en las casas, en los servicios, las amas de casa, en los que tenemos trabajos más o menos en distintas categorías, estamos todo el mundo construyendo las sociedades Sí. juntos y le damos un montón de tiempo a la sociedad con eso, ¿no? Con nuestro trabajo. Y tenemos a veces muy poquito espacio para tener algo que decir. También, en una forma más existencial, nadie pidió llegar a existir. A mí no me dijeron antes de existir como, ¿quieres existir? Y yo Sí. dije, sí. Bueno, No, quién entonces sabe. uno llega a un mundo pues ya preexiste que tiene un montón de cosas que uno tiene que sobrellevar mal o bien. Ah,
Y, o sea, ah, por lo menos y durante ese corto periodo, digamos, de existencia, poder decir algo, ¿no? Poder como actuar. Me Y eso parece es lo lo que más buscas a través del justo, arte. me parece lo más justo como, como no permanecer como en silencio, ¿no? Digamos, por lo menos si me trajeron aquí, déjenme decir algo, ¿no? Em, y creo que este es como una cosa que reclama mi trabajo mucho. Y sin necesidad de como de agredir al otro o simplemente decirle como, "Ven, siéntate aquí, bueno, tal vez no estemos de acuerdo y podemos hablar de eso o no podemos hablar de otras cosas, tal vez podemos encontrar algo en lo que estemos de acuerdo". Y yo creo que, bueno, hoy en un mundo tan dividido, hace más falta como ese lugar de conversación, ¿no? Cierto. Mm, Iván, tú ya has hablado de que la calle para ti es un laboratorio, sabemos que vienes, pues, del cine, que tienes esa parte tan filosófica. ¿Cómo surgen las ideas para ti? ¿Vas anotando, vas viendo? ¿Cómo es tu ah, proceso creativo? Em, no sé. o de todos Em, lados. no, yo creo que yo creo que es como tomar como una pausa a veces, pero es una pausa activa, ¿no? Como estar en la calle y ver caminar y ver como unos huecos en la calle y decirse como, mira, ¿qué pasa con esa grieta? Y luego uno la deja Las grietas, qué y bonito. uno seguir caminando y decir como, bueno, de pronto hay un espacio ahí abierto para hacer algo y luego sigue uno caminando y de pronto un día se le ocurre a uno como, no, ¿por qué no la arreglamos, no? Y yo podría arreglarla nomás, o podría añadirle algo más. Y entonces así es como unas pequeñas conversaciones en pequeñas dependencias en la cabeza. Y al mismo tiempo alimentan otras cosas que tienen que ver, los juegos de lenguaje, por ejemplo, de esas frases que a mí me parece interesante. A veces son para mí como eslogans sentimentales, políticos, y creo que en eso también hay una parte de influencia de esa cercanía con la política. Pero sí hay como una cosa bueno, con un poema, pero también con un discurso que puede generar como una mezcla de palabras que genere algo nuevo en la cabeza, que uno dice como, wow, esto es increíble, o sea, esta combinación de conceptos es increíble, ya sea en lo poético, ya sea en la literatura o ya sea en lo político, ¿no? Dices como, wow, pensar esto así no se me había ocurrido antes y a veces es muy sencillo, a veces son tipo dos frases, dos palabras o una sola. Sí. Em, y entonces a mí me gusta mucho jugar con el lenguaje como a buscar esos juegos y a ver qué puede pasar, ¿no? Y entonces a veces escribo mucho, a ver, haciendo como esas... Lees mucho. Leo menos de lo que me gustaría, pero sí leo bastante. Leo historia, me gusta leer historia, o como gente que escribe sobre historia, o leo... También un tiempo leía muchos discursos políticos, me gustaba leer o escuchar discursos políticos de todas partes, de distintos líderes o de cosas así. Y Em, yo sé que tienes, una oficina en donde trabajan 5 o 6 personas, ajá, pero para ti es muy importante tener un contacto directo con la obra, ¿no? No sí. perderlo. Sí, 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 hacemos el taller es un lugar de trabajo, de producción, pero más allá de producción de obras, es como, a mí me parece que es como un pequeño centro de investigaciones, Ujú. porque nosotros hacemos investigación de ir a buscar material, de leer material, corpus de imágenes, que también tiene que ver un poco con la academia que yo hice y con la profe, mi maestra Zenaida, que también me influenció mucho en eso. Zenaida Osorio. Y luego, pues un taller de trabajo, de producción, de materiales, muy físico. Entonces a veces estamos muy en investigación, en research, hablando, a veces estamos muy en producción, a veces es muy logística de Claro, es un mover poco de todo. 12 toneladas de piedra de a Inotim, bueno, a donde va la escultura ahora de que estaba en Venecia, o a Venecia, pasarla a un barco a otro, en fin. Entonces, hay un montón de conocimiento que se genera por la inercia del trabajo, de materiales, de una red de trabajadores y de artesanas y artesanos también con los que trabajamos en cerámica, en bronce, dorado, como pan de oro, constructores, gente que hace la construcción, gente. Sí, ese sí, Entonces, sé que son muchos. es divertido y a veces el taller crece, a veces se disminuye. Somos un núcleo de 5, 6, 7 por lo general, pero luego estamos siempre trabajando Desde todos como lados. en todas partes, sí.
Bueno, mencionaste Innoteam, ya habías dicho varios museos, Ujú. has tenido una carrera siempre en ascenso. Ujú. ¿Qué te falta? ¿A No, no me falta nada. no? Pero, ¿a No, dónde pero, cómo te ves tú en 20 años? em, pues hay cosas que me gustaría hacer. Digamos que yo no me cuesta trabajo, y de hecho, ahora que mencioné a esta profesora Zenaida, fue una profesora importante cuando yo estudié en diseño gráfico en la universidad. Me acuerdo que cuando salí de la universidad un día me invitó a cenar, y nunca era, pues éramos amigos de la universidad, pero no como para ir a cenar. Y es que qué raro. Y entonces me dijo, no, te invité a cenar para preguntarte algo. Y yo, mira, qué raro. ¿Qué? Me dijo, ¿qué quieres hacer en 5 años? Y yo, uff, no Dijiste, no tengo sé. ni idea. Y me dijo, entonces en 10, pues menos. Entonces empecé a pensar como en lo que no me gustaría hacer. Y en ese momento ya estaba en la productora de cine y me gustaba mucho el trabajo, pero tampoco me veía quedándome ahí 10 años. Entonces es una pregunta que quedó conmigo y yo me la hago constantemente y nunca tengo la respuesta como sí, exactamente sé que quisiera hacer esto. Em, pero sí sé que hay cosas que me gustaría hacer. Entonces hay unos proyectos como por ejemplo de infraestructura que ahora van a abrir pronto en 2027. Hay un proyecto que hice en Berlín o que estamos haciendo en Berlín, que son unos puentes peatonales para un parque, que es un poquito a una escala aún mayor, porque ya son cosas como de ingeniería. Y la idea de diseñar un parque me parece un sueño, Claro, como un porque parque. es un lugar en Sí. donde de comunidad, de Ajá. juego, de estar juntos. Luego hay un par de films que aún no he hecho. Yo como he hecho un par de mediometrajes, hay un film de ficción que está escrito, que lo tengo un poco parado por no tener mucho tiempo. Pero yo, más allá de proyectos concretos, Ajá. me preguntaría, ¿qué quisieras alcanzar con tu obra o cómo te gustaría que la gente leyeran tus obras o causar al encontrarse con alguna pieza tuya? Pues la verdad es difícil. Yo creo que es, por ejemplo, el dinosaurio, el dinosaur. Eh, digamos que mi objetivo era eso que dije, hacer un monumento a los indeseados, a crear un monumento, el más grande estatua de New York, tal vez a la figura menos classy de la ciudad. Em, y luego, pues poner yo creo que ese es su proyecto o esa escultura es alrededor de la empatía. Es como podemos querer algo que no es querido, y generar como empatía. Entonces, y la escultura funciona muy bien. La gente llega y se muere de risa, está feliz, o sea, se ve como que alegra a la gente. Eso yo no lo puedo saber antes, es como una intuición, pero no lo puedo saber antes y es más la respuesta de la gente eh, que como que le añades eso. Y eso creo que, por ejemplo, me alimenta a mí para de pronto trabajar más en ese sentido o jugar. No necesariamente solo hacer obras que hagan felices a la gente, pero em, como aprender de eso. Entonces, para mí es difícil como quisiera, como que en 10 años la gente sintiera esto del trabajo. Es más como tener la oportunidad de continuar Ujú, y de tal vez entrar en otras esferas como el cine, como en la arquitectura, en el ujú, urbanismo. Me gusta. claro. Eh, luego, obviamente, me gustaría hacer exposiciones en instituciones aquí en el Reina algún día, Claro. en los museos de Nueva York que he seguido desde que soy muy joven. En Francia también he hecho, ya tuve la oportunidad de hacer exposiciones en algunas instituciones, pero, y a veces tengo como planes, como, digo, como, esta sería una buena exposición en tal lugar, o hacer, por ejemplo, una obra en Tate, en el Turbine Hall, me parecería un sueño Pues también. sí, cómo no, Y entonces yo me entreno para eso. Si no pasa y no llega, no me afecta tampoco. porque disfrutas el camino. Pero, y puede que no pase y está muy bien también. No habría ningún problema. Entonces por eso dije como que no me hace falta nada, como que ya hasta No, ahora ya está todo muy estás. bien. Pero sí tengo ganas de hacer como, y también como un poquito variar un poco con el trabajo, ¿no? Como que el trabajo dependa. Mm, incluso la economía del trabajo, ¿no? Porque yo trabajo con 3 galerías, al mismo tiempo hago varias comisiones públicas y privadas. En Berlín es un gran proyecto con la ciudad de Berlín. Hay otras comisiones como para fundaciones o para colecciones privadas, pero me gustaría incluso diversificar un poco más, la economía del taller y que el taller también tenga una cierta independencia. Pues sí. Sí, que es Yo no quisiera que terminar la entrevista sin preguntarte, tú llevas 20 años fuera de Colombia, sí. ¿de qué manera ser colombiano te ha impactado en la forma de Yo creo trabajar? que es una gran
Pues ser colombiano es súper rico, como todos lo saben. No, pero es una gran suerte ser migrante también. Es un gran privilegio para la inteligencia, para el aprender, porque uno tiene un bagaje, bueno, sabe bailar salsa, pero también conoce muchas cosas de la historia de los países en donde vivimos, ¿no? Y modos de hacer, lenguas. Entonces creo que 20 años de ser migrante han sido como muy enriquecedores por toda, y aprende uno a querer un poquito más la cultura propia y a entender un poco, o a tratar de entender cómo somos también con respecto a otras sociedades y a otros pueblos. Y al mismo tiempo, pues tratar de contribuir también de lejos o de cerca con esa comunidad, digamos, pequeña, entre comillas, que es la de su propio país. Yo también me siento muy latinoamericano, digamos que dentro de Colombia yo me siento muy colombiano. A veces me ha tocado ver a un par de presidentes y me parece chistoso que uno como artista le ve presidentes pasar. Bueno, como ciudadano también, ¿no? Como Sí. los ve pasar y bueno, en la vida sigue. O a responsables políticos o ministros y dicen como, ¿qué proyecto grande te gustaría hacer en Colombia? Y yo, bueno, pues estamos cambiando el nombre, ¿no? Porque ese nombre, la tierra de Cristóbal Colón, cuando él ni siquiera fue, les digo, ni siquiera fue a visitar. Y ya, y es curioso porque Colombia se llama Colombia porque en la independencia fueron los independentistas que cambiaron el nombre de Nueva Granada a Colombia para honrar a Cristóbal Colón. Y dije, mira qué raro, pero podríamos inventarnos otro nombre imaginario, mira, como hasta, em, ¿cómo se llama el pueblo de García Márquez? Eh, Em, se me olvidó. Macondo. Macondo. Macondo le iría mejor. Claro que Macondo tiene un Sí, destino un lo poco cambió. trágico, eh, pero bueno, cualquier nombre imaginado, cualquier poeta se puede inventar un supernombre. Entonces ya empiezo yo por ahí y ellos ya me dicen, no, Iván, en serio. Bueno, como tú con tu obra puedes todo y esa Sí. la ficción existe, uno nunca sabe. Pero digamos que en Latinoamérica yo me siento muy hermano pues de México hasta Argentina. Me siento Cierto. tenemos una comunidad muy sólida, ¿no? Sí, Tenemos así una es. comunidad que no existe en Europa, por ejemplo. Sí, No es que la escena francesa dialogue con la española y con la alemana, sí, es son una voz mucho más mundos unificada. apartes. Pues muchísimas gracias. Yo no quisiera despedirte antes de invitar a todos los que pasen por Madrid Sí, a ver la exposición que tienes en la galería de Albarrán Burdó, que es, hablabas hace un rato de las grietas sí. y me llama mucho la atención cómo a través de tus obras, literal y metafóricamente, estás cubriendo esas grietas de memoria, de la historia que se ha contado, Mm, de la forma en que nos tratamos. Y lo que Iván hizo en los alrededores de la galería es salir vestido de trabajador para que la gente no le dijera nada y lo tiene en un video que se está exhibiendo en la galería y cubrir todas las grietas que hay en la calle con poemas preciosos que después también vende la galería, pero estos pues básicamente los regala a los alrededores de la galería para el que va caminando por sí, ahí que se encuentre con una frase, qué mejor que esas, poesía para la poesía. sí, para caminar. Qué bonito es caminar y encontrarse con algo inesperado y que le despierte a uno algo en el día a día. Y sí, bueno, la exposición se llama Una lucha de paisajes y que es una de las frases que está grabada por las calles de Madrid. Y la idea era eso, como ir a cuidar un poquito la calle, ir a sanarla un poquito y tal vez como decir algo, si uno puede, si se puede, decir algo y decirle algo al otro, ¿no? Algo que tenga que ver con el cariño, que tenga que ver también como ah, con esa fuerza de voluntad que a mí me gusta como incentivar en la gente, como podemos cambiar cosas, ¿no? Y nada, entonces la obra principal es esta intervención en la ciudad que se hace como en un kilómetro o dos alrededor de la galería. Y hoy estuve caminando con mi hijo esta mañana y nos encontramos por suerte uno, y fue muy divertido porque además uno inspirado como muy en él. Y es eso, como darse un espacio, como aprovechar esos espacios perdidos o no espacios, que es una grieta o como un defecto de la ciudad, Los para defectos, decir algo. embellecerlos. Sí, y ponerle un poco de color también. Yo hice pigmento, ponerle un poquito de color a la ciudad gris, ¿no? Como a un mundo que a veces puede ser muy gris. Entonces la exposición tiene mucho texto, tiene mucho color, y es como también es muy material, es muy de
obras que hechas a mano, con hormigón, con cemento, con bronce, pero donde está, se siente la mano en todo momento. Se siente como la acción del otro. Sí, eso es lo que hace el arte al final, ¿no? Ponerle color a la vida, Sí, 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 yo creo que sí. Sí, la cultura en general, yo creo. la cultura en general. Mm, Iván, muchísimas Gracias a ti, gracias Joana. y gracias por tu tiempo. No, no, gracias a ti.